este día, más que una predicación, quiero compartirle un testimonio como pastor acerca del dolor que traen a veces las pruebas, pero también de la gloria y el poder que Dios manifiesta en ellas. Voy a omitir los nombres de quienes están involucrados en este testimonio por razones obvias, aunque yo sé que usted sabrá de quién se trata. Y insisto, será cómo viví yo esta experiencia siendo pastor. Y antes de ir directamente al testimonio, quiero compartirte algunos pasajes bíblicos que me ayudarán a darle soporte a lo que quiero compartirte. Abre tu Biblia en el libro de Job, en el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 18, que dice de la siguiente manera: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Voy a leerlo nuevamente. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Quizás esto no sea muy grato escucharlo, pero así es, está aquí en la Biblia. Así son las cosas a veces, por más difícil que nos resulte. Y esto no va en contra de la bondad de Dios, no tiene nada que ver con su misericordia en el sentido de cuando la gente dice, ¿por qué si es un Dios de misericordia, por qué hace o permite tal cosa? Hermano, hay asuntos que están en la soberanía de Dios, que están dentro de su misericordia, aunque nos cueste mucho aceptarlo, pero a final de cuentas, hermanos, Él puede tratar como quiera tratar con nosotros, aunque nos duela, aunque suframos, pero finalmente Él nos restaurará. Estas son palabras, las que leímos en Job, que su amigo Elifaz le dice con el fin de que entienda que los tratos de Dios con el hombre, por duros y difíciles que sean, son siempre lo mejor para él. Pero no siempre el trato de Dios con nosotros tiene que ver con nuestras fallas, eso téngalo en claro. Yo creo que muchas veces tiene más bien que ver con su obra de perfeccionamiento en nuestras vidas, lo que Él quiere que nosotros seamos. Salmo 119, versículo 71. Abra ahora ahí su Biblia, por favor. Salmo 119, versículo 71. ¿Qué dice de la siguiente manera? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La versión o la Biblia de las Américas lo dice así: bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Y bueno, uno se pregunta ¿por qué dice que es bueno ser humillado o por qué es bueno ser afligido? Déjeme decirle, hermano, que esto es bueno para nosotros porque es en la aflicción cuando más debemos buscar ayuda en su palabra, es cuando más debemos buscar al Señor y es cuando realmente reflejamos si le obedeceremos o no. Eso nos pone a prueba, eso obviamente nos pone al descubierto. Ahora, el tema del dolor, el tema del sufrimiento en nuestras vidas es un tema complicado para muchos de nosotros, que no nos hace sentir cómodos. Sí, nos incomoda de alguna manera pensar, o no nos gusta pensar que el día de mañana yo tendré que pasar por algún valle de dolor. El tema nos desagrada porque en nuestra escala de valores el dolor tiene una connotación negativa, pero déjame decirte que para Dios no es así. Dios no ve el dolor y el sufrimiento como tú y yo lo vemos. Para nosotros es la gran tragedia, para Dios no, porque Él es Dios, porque Él sabe cómo tratar con nosotros, porque Él sabe que solamente en ocasiones a través del dolor y del sufrimiento es que reaccionamos como sus hijos, como seres humanos. Así que, hermano, yo quiero que empiece a tomar esto en cuenta. Pero ¿qué es lo que hace que Él vea esto como algo bueno para nosotros? Es decir, el dolor, la aflicción, el sufrimiento. Bueno, hermano, lo primero que usted tiene que tomar en cuenta
es que se tiene que deshacer de la idea, o tenemos que deshacernos de la idea de que si alguien está en dolor o está en sufrimiento es porque hay algo pecaminoso en su vida. Esa era la idea de los discípulos en Juan capítulo 9 a partir del versículo 1. Ellos se acercan con el Señor al ver a aquel ciego de nacimiento y le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Desde aquel entonces o desde aquel tiempo la gente tenía la idea de que si había dolor es porque habías pecado. Y la verdad es que muchas veces no es así. Muchas veces el dolor, ya lo dije ahorita, tiene que ver más con el perfeccionamiento que Dios quiere hacer en nuestras vidas que con algún asunto de pecado. En segundo lugar, hermano, yo tengo que aprender a ver el dolor y el sufrimiento desde el punto de vista de Dios. Y por eso cité estos pasajes en la Escritura, porque ese es el punto de vista de Dios. Bueno me es el haber sido humillado. Si Dios está tratando con usted en medio de la aflicción o por medio de la aflicción, siéntase bendecida, siéntase bendecido. Allí mismo en el Salmo 119, pero ahora el versículo 75, mire lo que dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿No le parece extraño a esa última parte del versículo? Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué tiene que ver la fidelidad de Dios con la aflicción que vivimos? Tiene que ver mucho. Porque la aflicción es formación para nosotros. Sí, quiero decir, hermano, que Él es fiel a su propósito en su vida y en la mía. Que Él no va a renunciar a lo que Él dijo que iba a hacer de nosotros. Que Él no va a renunciar a la obra de perfeccionamiento, insisto, que Él está logrando en nuestras vidas. Es decir, hermano, que Él es fiel a lo que te prometió, que Él es fiel a lo que Él estableció en su eterno propósito, que tú y yo seríamos, y por tal razón Él sigue trabajando en nosotros. Así que, hermano, Él es fiel a ese plan. Él no va a aventarlo por la borda de decir: bueno, esto ya no sirve, hay que dar de baja al muchacho. No, Él insiste, Él trabaja, Él continúa, Él sigue. Él no se da por vencido contigo y conmigo, jamás. Y eso que a veces somos bastante necios, pero Él sigue su obra en nosotros. Así que, hermano, todo lo que Él piensa que podemos llegar a ser sigue vigente, y por su fidelidad a ese plan es que hará todo lo que sea necesario, incluido el dolor y el sufrimiento, para que seamos moldeados a la imagen de Jesucristo. Y es que, hermano, también por medio de la aflicción, por medio del dolor, Dios, escucha, debilita tus fortalezas y fortalece tus debilidades. Debilita tus fortalezas. Con ello me refiero, hermano, que nuestras fortalezas son aquellas cosas en las que nosotros confiamos. Son aquellas cosas de las que yo he llegado a depender, desde mi habilidad o capacidad para algo hasta mis contactos, etcétera. Dios tiene que debilitar eso en tu vida. Es como si Dios nos dijera por medio de la aflicción: tengo que quitarte esos asideros para que en tu vida solo quede yo. Entonces, hermano, Dios por medio del dolor nos quebranta, pero a la misma vez nos hace fuertes. Quiebra nuestro orgullo y, escucha bien esto, nos hace dependientes de Él. Eso es lo que Él busca, que tú y yo dejemos de depender de esas cosas, de nosotros mismos, del cosquilleo en nuestro estómago y cosas así, y que dependamos solamente de Él, de su palabra, de nada ni de nadie más. Él también, hermano, por medio de la aflicción, nos hace ver si realmente nuestra confianza está solo en Él y si estamos dispuestos a obedecerle. Abre tu Biblia en Deuteronomio 8, por favor. Deuteronomio 8, por favor. Y leamos los versículos 2 y 3. Deuteronomio 8, 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías
si habías de guardar o no sus mandamientos. Y mire cómo insiste, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo, para que entiendas que solo puedes depender de Él, de nadie más. Pero qué difícil es depender de Él. Tenemos tantos contactos, tenemos tantas ideas, tenemos tantas formas. Y dejarle a Dios las cosas en las manos puede resultar complicado, en donde nada más quedas expuesto, repito, a lo que Él puede hacer. Se cierran todas las puertas y créeme, no es el diablo, es Dios atrapándote y diciéndote, al único que tienes es a mí, a nadie más. Que eso se vuelva una realidad, es parte de lo que Él quiere. Así que, hermanos, el dolor y el sufrimiento templan nuestro carácter, nos hacen sensibles a la aflicción de los demás, nos ayudan a ver las cosas como Él las ve, entre otras cosas. Tienen un aspecto purificador el dolor y el sufrimiento, porque nos llevan a renunciar a lo que a Él no le agrada. Por eso es bueno que seamos afligidos. Y con esto, hermano, quiero compartirle algo que vivimos hace tiempo como familia. Como familia hemos pasado en varias ocasiones por el valle del dolor. Hemos estado en el pantano del sufrimiento. En el 2009, inesperadamente, en el mes de mayo, muere mi mamá. Y 4 meses después, en el mes de septiembre, fallece mi padre. Pero nunca imaginamos que 2 años después viviríamos muy probablemente la experiencia más terrible que hasta hoy hayamos vivido como familia. Han pasado ya 8 años y todavía recuerdo claramente esa tarde del 15 de septiembre del 2011. Por alguna extraña razón, los detalles permanecen frescos en mi memoria. Recuerdo bien la llamada que con voz urgente me dijo, llámale a tu cuñado. Y también todavía recuerdo lo que mi cuñado me dijo cuando por fin pude localizarlo y hablar con él. Me tienen en una casa de seguridad. Estoy secuestrado. Su voz era triste, muy triste. Expresaba miedo y dolor. Me dolió en el alma cuando lo escuché. Y luego la otra voz que me habló y me dijo, tienes 2 días para conseguir esta suma de dinero, que era una cantidad inalcanzable para nosotros. Mi esposa estaba en la sala haciendo tarea con mi hijo menor y cuando le dije lo que sucedía, se quedó callada. Mi hijo lloró como nunca lo había escuchado llorar. Me quedé sin aliento. Sentí un miedo que no conocía. Sin sospecharlo siquiera estaba a punto de conocer lo que es o lo que era el terror. Sin embargo, sabiendo hasta cierto punto lo que se nos venía encima, le tomé la mano a mi esposa y allí con mi hijo nos pusimos a orar y le dije, Señor, sé que estás con nosotros, pero no sabemos qué hacer. No tenemos la fuerza ni los recursos para enfrentar esto. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Inmediatamente le llamé a mi hermano mayor. Y cuando le dije lo que sucedía, se quedó callado, como cuando no quieres que cierta cosa sea verdad. Creo que él se hacía las mismas preguntas que yo y quizás la que más nos golpeaba era, ¿cómo vamos a conseguir tal suma de dinero? Recuerdo que le dije que de alguna manera lo teníamos que hacer. Nos comunicamos con algunos hermanos de la iglesia cercanos a nosotros, les dijimos de una manera breve lo que estábamos atravesando y les pedimos que nos apoyaran en oración. De alguna manera se desató una preciosa ola de oración sobre nosotros.
mucha gente orando, mucha gente clamando, mucha gente intercediendo, gente de nuestras iglesias, de nuestra denominación y gentes incluso de otra denominación y de otros estados de la República. Créanme, hermanos, que sin esas oraciones no sé qué hubiéramos hecho. Fue realmente maravilloso. Me di a la tarea de localizar a mi hermana para saber cómo estaban ella y su hijo, pero no fue fácil lograrlo. En ese tiempo ella y mi cuñado vivían en otra ciudad. Cuando por fin lo hice, me contó toda la situación que habían estado viviendo, no desde el día jueves, sino desde un día antes. Su voz sonaba nerviosa y asustada. Y mientras ella me contaba los detalles, yo decía en mi interior una y otra vez: ¿cómo es posible que estemos viviendo esto? ¿Cómo es posible que a nosotros nos esté pasando esto? Ella y yo tuvimos varias conversaciones esa tarde, mientras mi hermano y yo veíamos la manera de conseguir la suma que nos habían pedido, pero todo se complicaba cada vez más. Las puertas se cerraban. Si alguien tuviera la ocasión de apoyarnos, al siguiente día el banco estaría cerrado. Y esto nos presionaba, al menos a mí me presionaba mucho. Por momentos yo sentía que el corazón me iba a explotar del inmenso estrés que estábamos viviendo. Finalmente conseguimos una parte de la cantidad que nos pidieron, pero obviamente quedamos endeudados, muy endeudados. Ese día, antes de que anocheciera, mi hermana me llamó y me dijo: ¿quieren el dinero para hoy en la noche? Y que si no lo hacíamos le costaría la vida a mi cuñado. ¿Sabes qué? Me derrumbé, me desmoroné. No sabía qué decir, no sabía qué más hacer. Lo único que me vino a la mente, y yo sabía las implicaciones que esto tenía, y yo no sé si esto lastimó a mi hermana o no, pero le dije: diles que para mañana al mediodía les entregamos lo que pidieron. Inexplicablemente accedieron. Y ahí estaba Dios obrando. Ahí estaba Él manifestándose. Y obviamente no teníamos ni siquiera la cantidad completa. Esa fue la noche más larga de mi vida. Escenarios desde el más terrible hasta el más milagroso golpeaban mi mente y me turbaban. Por momentos me imaginaba ángeles que iban y lo liberaban de una manera extraordinaria. Me imaginaba la escena de aquel ángel en la escritura que mató a 185,000 y yo decía: Señor, algo así necesitamos. Pero nada. Esa noche el miedo se apoderó de mí como nunca antes. Trataba de pensar en la palabra de Dios, pero el miedo era intenso. Esa noche no dormí. Oraba, lloraba, suplicaba la ayuda poderosa de Dios, porque yo sabía que Él tenía el poder. Cuando parecía que por fin dormiría un poco, mi cuerpo se estremecía, se conmovía de una manera que nunca lo había experimentado, porque esa noche el terror, un terror profundo, recorría constantemente todo mi cuerpo, de los pies a la cabeza. Cuando por fin iba a amanecer, las palabras dichas por Jesús ante Pilato llegaron a mi mente: ninguna autoridad tendría sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Y entonces entendí que si las cosas estaban así, es porque Dios, en su soberana voluntad, aunque yo no lo entendiera, Él lo había permitido. Pero entonces también entendí que Él tenía el control de todas las cosas. Mi hermano el mayor, mi esposa y yo haríamos el viaje para entregar lo que nos habían pedido. Obviamente invitamos a la iglesia, a los creyentes, a que nos cubrieran con oración. Un matrimonio cuidaría de nuestros hijos. Cuando me despedía de ellos muy temprano por la mañana, mi hija, que en ese tiempo tenía 11 años, me miró fijamente y con una certeza que me sorprendió me dijo: papi, todo va a estar bien. Me quedé pensativo y yo le dije solamente: sí, hija, eso esperamos. Llegamos a la casa donde estaba mi hermana y su hijo, y cuando la vi, la abracé y lloré. Me sentía tan triste.
Sin embargo, cuando yo la vi a ella, se veía fortalecida, reflejaba una calma sobrenatural. Sé que la carga pesaba mucho, pero ella estaba tranquila. La verdad es que a veces no sé cómo pudo soportar tanto. Bueno, sí lo sé. Es Dios. Siempre es Dios. Hubo una buena noticia estando allá, y es que Dios proveyó lo que nos faltaba. ¿Cómo le hizo? No sé. Así que nos comunicamos con estas personas y les dijimos que estábamos listos para pagar. Nos dijeron que esperáramos instrucciones. Por cierto, el calor era intenso. El calor en la ciudad era terrible. Yo creo que la humedad estaba 80 a 90%. La casa donde estábamos no tenía clima. Así que la espera se volvió una tortura. Y mi familia lo puede recordar bien. Y ahí estábamos. Te sentabas en un lugar, te parabas, ibas a otro. Las horas pasaron y nada. El teléfono no sonaba. Llegó un momento en que le dije a nuestra familia allí presente y a algunos hermanos de la iglesia que lo mejor sería orar y luego comer algo, porque necesitábamos estar fuertes para seguir adelante. Obviamente no teníamos hambre, pero bueno, nos juntamos, nos tomamos de la mano y oramos al Señor. Y le dijimos que nos rendíamos delante de Él. Le dijimos que confiábamos en su poder y que creíamos que de alguna manera Él nos sacaría victoriosos de todo esto. Terminamos de orar. Sin ganas nos sentamos a comer. Y después de conversar un poco, casi inmediatamente el teléfono sonó. Y eran ellos. Nos dieron instrucciones y agradecimos a Dios su pronta respuesta. Después de haber entregado lo acordado, se nos dijo que esperáramos nuevas instrucciones. Una vez más las horas pasaron y nada. Sentados en la sala, ya casi de noche, procurábamos hablar de alguna otra cosa. Yo recuerdo que me acercaba a mi hermano y quería hablar con él, alguna cosa que no fuera lo que vivíamos. Pero obviamente el silencio era más grande. En algún momento, creo que iban a ser las 9 de la noche, mi hermana me dijo que su hijo decía que si podíamos volver a orar. Y entonces nos pusimos a orar otra vez. Levantamos nuestra voz delante de Dios, clamamos a nuestro poderoso Señor. Y créanme que no pasaron ni 5 minutos y el teléfono sonó. Eran ellos otra vez. Le di gracias a Dios, aunque no lo crea. Nos dijeron que todo estaba bien. Y nos indicaron que dejarían libre a mi cuñado, que nos avisarían en el momento en que lo hicieran. El corazón se me aceleró. Tengo perdido ahí un evento en mi mente que mi esposa me lo recuerda en ocasiones. Dice que me solté dando muchas instrucciones. Yo no me acuerdo de eso y no lo creo porque yo no soy así. La verdad es que el corazón se me aceleró. Yo quería que esto terminara ya. Finalmente dejaron libre a mi cuñado y nos pusimos de acuerdo para ir a su encuentro. Y recuerdo que yo le dije a su hijo, le dije a mi sobrino, vente, vámonos tú y yo, vamos a encontrarlo. Fue un gozo increíble volver a verlo. Y esa noche Dios me regaló una de las escenas de ternura más grandes y maravillosas que un hombre pueda contemplar. Y esta fue cuando mi cuñado se baja de un carro y está ahí su hijo y lo abraza. Y yo veo como con una ternura impresionante le acariciaba la cabeza. Yo veía a mi sobrino llorar y llorar y llorar. Mi cuñado no decía prácticamente nada, solo lo abrazaba y le sobaba la cabeza. Le di gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias porque pudo abrazar a su padre nuevamente. Con mucho temor tuvimos que dormir en aquella ciudad. Fue una noche difícil. Mi hermano y mi esposa deben recordarlo. Muy complicado. Pero muy temprano por la mañana, casi oscuro todavía, decidimos salirnos de ahí.
Por obvias razones, mi cuñado y su familia ya no podían estar en aquella ciudad. Y entonces emprendimos el viaje a casa, a donde siempre te sientes seguro, en casa. En la casa de mis padres, que se convirtió desde hace muchos años en el centro de reunión familiar. Allí siempre hay seguridad. Llegamos a casa, ahí estaba mi hermano David y mi hermano menor, y bueno, nos recuperamos poco a poco. De hecho, puedo decirte que a partir de ese día no ha sido fácil. Han pasado 8 años. Creo que no nos hemos recuperado del todo algunos miembros de la familia, porque no te recuperas tan fácil, y no dudo de Dios. De hecho, llegamos a vivir ciertos días con temor. Les platico algo simpático que me sucedió. Yo no quería contestar el teléfono. Cada vez que timbraba yo sentía mucho miedo. Y recuerdo que una vez, bueno, finalmente lo tuve que contestar. Y era una voz ronca que me decía: ¿es usted? Híjole, yo sentí que se me iba la vida, ¿no? Y recuerdo que luego me dijo esa voz: soy el presidente de los varones del distrito, quisiera hablar con usted. Y ya me tranquilicé, dije, bueno, no era nada de qué preocuparse, pero así vives un tiempo. Así vives, desgraciadamente. Cierto día, algunas semanas quizás después de que todo esto había pasado, yo estaba orando y mi mente teológica, en mi formación como pastor, mi mente teológica no pudo evitar decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, Señor? ¿Por qué nos tuvo que suceder? Traté de hacer un recuento de todo para ver la mano de Dios, para entender que Él había estado allí con nosotros. Y efectivamente, hermano, en el recuento que hice vi la mano de Dios. Vi cómo nos sostuvo, vi su presencia, vi cómo en ningún momento nos dejó. Y entonces anoté algunas cosas en mi mente. Tuvimos un extraordinario apoyo de oración. Y eso es maravilloso. Cuando la iglesia del Señor se pone a orar para respaldar algo, las cosas cambian drásticamente. Eso fue fundamental. Vimos también que cuando más lo necesitábamos, nos pusimos a orar y Él nos respondió prácticamente de inmediato. Proveyó para que pagáramos lo que se nos solicitó, aunque lo debíamos, pero eso en ese momento ni siquiera importaba. Mi cuñado en esos días no tuvo sus diálisis como debería de tenerlas, pero cuando lo vimos, yo recuerdo a mi hermano revisándolo, cuando lo vimos, él estaba bien, completamente bien. Agradecí a Dios por todo eso, me sentí contento. Puedo decirles, hermanos, que todos como miembros de la familia tuvimos de alguna manera que adentrarnos a la presencia de Dios para ser restaurados, y el Señor obró y sigue obrando en cada uno de nosotros en su momento y en su tiempo. Después de vivir todo esto, hermano, nunca volvimos a ser los mismos como familia. Algo en nuestro interior había sido cambiado para siempre. De momento quizás no lo pudimos ver, pero poco a poco Dios nos mostró lo que Él había hecho en nuestro interior. Nos volvimos más sensibles al dolor de los demás. Nuestro orgullo fue quebrado. Él debilitó nuestras humanas fortalezas y nos llevó a depender. Aprendimos a depender solamente de lo que Él podía hacer y no de lo que nosotros podíamos hacer. Nos dimos cuenta de lo frágiles y vulnerables que somos y lo mucho que necesitamos de Dios. También vimos y experimentamos que la fe que nuestros padres sembraron un día en nosotros fue nuestro sostén. Gracias a Dios por nuestros padres.
llegamos a conocer a Dios en una forma en que nunca antes lo habíamos conocido. En lo personal, incluso, hermanos, tuve que hacer algunos ajustes en mi teología acerca de la soberanía, el amor y la misericordia de Dios. Creo que fuimos purificados, creo que fuimos perfeccionados. Nuestro amor por Dios creció y créeme que hoy le amamos más que nunca. Nuestra fe se fortaleció y el reconocimiento de que Él es Dios es totalmente claro en nuestras vidas. Él es Dios. Por cierto, hermano, nunca le guardé rencor a estas personas. Nunca le pedí algo a Dios así como que haz justicia y no. Decidí con la ayuda del Espíritu Santo no contaminarme con rencor o resentimiento o con alguna cosa. Decidí dejarle a Dios todo en sus manos y que Él hiciera lo que tuviera que hacer. ¿Sabes, amado hermano? Ahora entiendo las palabras de Pablo en 2 Corintios 1:9, cuando él escribió lo siguiente: pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que aprendiésemos a no confiar en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Sí, tuvimos esa sentencia de muerte y aprendimos a confiar en Él. Algunos meses después, mi mente teológica volvió a pensar y me encontré reflexionando en los detalles de lo que nos había sucedido. Y mientras recordaba, empecé a llorar, y mientras recordaba, hablaba con Dios de todo lo sucedido. Le decía a Dios una vez más: ¿cómo pudiste permitir esto en una persona que ya de por sí está enferma? Mi oración se volvió un reclamo. Yo quería entender por qué había tenido que ser así. Y mientras lloraba y me conmovía arrodillado en la sala de mi casa, claramente escuché en mi ser interior, aquí adentro, la voz del Espíritu Santo que me decía: pero no lo sostuviste tú, lo sostuve yo. Me quedé sin palabras. Ahora, al paso de los años, hermano, puedo decirte que sí, que Él hace la herida y Él la cura. Que definitivamente fue bueno para mí haber sido afligido. Todavía lloro un poco de vez en cuando. Algunas lágrimas me vienen cuando recuerdo esto. Pero luego sonrío y le digo: gracias, Señor, estuviste ahí y nos sostuviste. Y creo que hay cosas que se quedan ahí en el corazón y que de tiempo en tiempo te harán llorar, porque somos humanos, somos frágiles. Y ahí se quedan, pero el dolor ya no te controla, ya no es pesado. Y sabes, hermano, me alegra mucho llorar en ocasiones por esto, porque sé que llegará un día en su presencia en donde todo esto quedará atrás y nunca más lo volveré a recordar. Dice la Escritura claramente: y de lo primero no habrá más memoria, ni vendrá el pensamiento. Y me gusta entender que se trata a todo lo que hemos vivido aquí y que nos lastimó y nos dolió. Sé que un día jamás lo volveré a recordar, nunca volveré a llorar por eso. Y esa es parte de su misericordia. Y quiero terminar esto, hermanos, este testimonio que te he compartido, con un salmo. Salmo 66, a partir del versículo 9. ¿Quieres abrir allí tu Biblia? Salmo 66, a partir del versículo 9. Y dice así: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red,
Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. A Él sea la gloria. Con lo que te he compartido hoy, lo que quiero decirte es que sea lo que sea por lo que estés pasando y se trate de aflicción, es por tu bien, es para tu bien. Te está perfeccionando, te está llevando a entender eso que entendimos nosotros. En esta vida, en medio de las luchas, de la adversidad, del dolor y del sufrimiento, solo puedes depender de Él, de nadie más. Y eso es algo de lo que Dios quiere asegurarse de nosotros, que dependas solamente de Él y de nadie más. No sé qué estés atravesando, pero yo sigo pensando que tenemos un Dios todopoderoso, que en medio de lo que pasemos, realmente no tenemos que consumirnos en ello, podemos descansar en Él. Y que veas que lo que Él ha permitido en tu vida, que el dolor al que has quedado expuesta o expuesto, que todo lo que has pasado te ha perfeccionado y te seguirá perfeccionando. El que empezó en nosotros la buena obra, la va a concluir. Y si para ello es necesario de tiempo en tiempo ser afligidos, lo va a hacer. Recíbelo con agrado y agradécele a Dios que Él está tratando contigo. No significa que ha dejado de amarte, significa que te ama. No significa que te ha abandonado, significa que es Dios soberano. Y que, como lo hemos dicho en ocasiones, en muchas creo, Él sabe lo que hace. Que aunque tú y yo no entendamos, Él sigue teniendo el control de todo. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Creo que lo mejor es orar y decirle: Señor, me duele, me aflige todavía un tanto, pero sé, Señor, que es bueno para mí esto, porque entonces tú tienes el control de todas las cosas. ¿Quiere cerrar sus ojos, por favor? Y quiero invitarle a que hable con Dios. Si usted está pasando algo difícil, si el dolor que le ha venido, si el sufrimiento al que ha quedado expuesto está atravesando su misma alma, déjeme decirle que aunque usted ahorita no lo vea así, eso es bueno para usted. Usted saldrá refinado, usted saldrá purificada, usted no volverá a ser la misma. Usted entenderá que en esta vida solo tiene a Dios, y como Él es suficiente, no necesita a nadie más. Si hay algo por lo que usted pasó hace tiempo y todavía duele un poco, no se sienta mal. Si usted ya vio cómo Dios obró, si usted hoy simplemente saca la conclusión y dice: Señor, fue bien difícil, Señor, no te lo había dicho, pero fue muy difícil, Dios. Déjame decirte que Dios lo entiende. Déjame decirte que Dios lo sabe. Por eso Él hace la herida y Él la cura. Por eso Él es el Dios todopoderoso. Por eso es bueno que seamos afligidos en su fidelidad. Él te está formando. Él te está llevando a hacer todo lo que Él quiere que tú seas. Entonces, hermana, hermano, puede llorar, puede preguntar sin rebeldía, pero sobre todo puede confiar en que su perfecta obra se está realizando en usted, que Él no lo va a dejar hasta que usted sea perfecto.
que Él no va a abandonar la obra que inició en usted por ninguna razón, y que todo esto que a usted le ha parecido por momentos sin razón y que no tiene respuesta, hoy definitivamente hemos encontrado lo que Dios quiere de usted a través de su palabra. Así que, hermano, hermana, deje que Él siga moldeándolo. Deje que Él siga enseñándole. Deje que Él siga quebrando su orgullo. Deje que Él siga purificando su ser. Permítalo. Usted se volverá a levantar y contemplará la gloria de Dios y se gozará y sabrá, como yo, como mi familia lo hemos sabido, que es bueno haber sido afligidos. Usted llegará a conocer a Dios íntimamente. Usted ya no hablará de los testimonios de otro, hablará de su experiencia con Dios y podrá decirle a otros: ¿sabes qué? Yo sé a quién le he creído. No lo conozco todo de Dios, pero sé que es fiel. Sé que no abandona y sé que al final Él restaura, Él cura la herida, Él levanta. Y tu corazón cantará como nunca antes ha cantado, y tu ser se gozará como nunca antes se ha gozado. Permite que Él lo siga haciendo. Permite que Él siga obrando en tu vida. Mi presencia está delante de ti. Solo acércate, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo soy el Dios Todopoderoso que conoce tu necesidad, que ve en el interior y te da descanso. Te ayudo y te sostengo. Reciba esa palabra del Dios Todopoderoso y sienta su amor y crea que Él está ahí. Señor, a ti sea la gloria y la honra. Tú eres nuestro Dios, Señor. Eres el Dios de cada familia que está aquí. Hemos pasado, Señor, por tanto. Cada familia es una historia. Cada familia, Señor, puede contar que sí ha habido tramos muy difíciles, pero cada familia puede contar que tú estuviste allí, que no nos dejaste. Cada familia, Señor, ha visto tu gloria, ha visto tu poder, ha palpado tu presencia. No hay reclamos, no hay nada más, Señor, sino tú. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por este culto. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarle a nuestro ser. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Gracias, Señor, porque tú haces la herida y tú la curas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Señor, que el amor tuyo, que la gracia de Jesucristo y la comunión de tu Espíritu sean con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén, Señor, y amén.